Dicen que hay recuerdos que uno preferiría enterrar para siempre, pero que, por más que quieras, nunca se borran del alma. Yo soy prueba viviente de eso, y aunque me avergüence, aunque mi corazón sangre al contarlo, sé que necesito hacerlo. Porque mi historia no es solo mía, es el reflejo de tantas mujeres que, en aquellos tiempos, fueron silenciadas, obligadas a aceptar lo inaceptable, y a cargar con un peso que no les correspondía. Tenía apenas 12 años cuando mi infancia dejó de existir. Mi padre, el mismo hombre que debía protegerme, cuidarme, enseñarme a vivir con amor, se convirtió en mi verdugo. En aquellos años, en los pueblos del interior, nadie hablaba, nadie preguntaba, y mucho menos nadie defendía a una niña como yo. Todo quedaba en silencio, escondido detrás de puertas cerradas y de la excusa de que las cosas eran así. El dolor de esa primera noche todavía lo siento en la piel, aunque los años hayan pasado. Yo era su hija, pero pronto también me convirtió en su esposa. Y mientras todos en la comunidad sospechaban, nadie tuvo el valor de intervenir. Al contrario, algunos hasta lo justificaban, diciendo que en la antigüedad era costumbre que los hombres tomaran decisiones sobre las mujeres de la familia. Pero yo sabía que no era costumbre, era abuso, era violencia disfrazada de tradición. Los años pasaron y mi cuerpo, frágil y débil, comenzó a cargar las consecuencias. A los 14, ya esperaba a mi primer hijo. No entendía nada, no sabía nada, solo sentía miedo y vergüenza. Cuando lo tuve en brazos, por un instante sentí amor puro, pero también un dolor desgarrador. ¿Cómo podía yo, siendo apenas una niña, criar a otro ser humano? Ese fue solo el comienzo. 7 veces mi cuerpo fue marcado, 7 veces mis entrañas gritaron, 7 veces me vi convertida en madre cuando todavía no había tenido ni la oportunidad de ser adolescente. Y cada uno de esos hijos llevaba en sus ojos la misma mirada que me recordaba a él, a mi padre. Eran mis hijos, sí, pero también eran, en un retorcido y cruel destino, hijos de mi propio padre. Durante mucho tiempo guardé silencio. Nadie podía saber, nadie debía enterarse. Si alguien preguntaba, mi padre respondía con autoridad: ella es mi mujer, Dios así lo quiso. Y todos agachaban la cabeza, aceptando lo inaceptable. Mi madre, ella simplemente se desvaneció. Nunca estuvo para protegerme, nunca alzó la voz. Quizá también fue víctima, quizá estaba rota, no lo sé. Hoy, con estas manos viejas y arrugadas, me atrevo a hablar. Porque ya no tengo miedo, porque mi voz no puede seguir escondida. Lo que viví no fue amor, no fue destino, no fue voluntad divina, fue una condena. Y aunque me haya marcado para siempre, también me enseñó algo, que incluso en medio de la oscuridad más profunda, una pequeña chispa de esperanza puede sobrevivir. A veces me pregunto cómo logré sobrevivir a aquellos años. El dolor físico era grande, sí, pero el dolor del alma era aún mayor. Cada vez que veía a mis hijos crecer, con sus manitas pequeñas y sus ojos inocentes, sentía una mezcla de amor y de rabia. Ellos no tenían la culpa de nada, eran víctimas igual que yo, pero al mismo tiempo eran el reflejo constante de la traición más grande que una niña podía sufrir. Recuerdo las miradas de la gente del pueblo. No eran ingenuos, sabían lo que pasaba. Veían a una niña con barriga a los 14, a los 15, a los 16, y nadie preguntaba. Algunos murmuraban a mis espaldas, otros fingían que no pasaba nada. Lo más doloroso era que algunos incluso lo justificaban: ella está mejor así, al menos tiene un hombre que la mantiene, decían. Nadie se detenía a pensar que ese hombre era mi propio padre. Con cada embarazo, mi cuerpo se debilitaba más. Yo era apenas una niña, sin fuerzas, sin conocimientos, sin apoyo. No había médicos cerca, no había hospital que me recibiera sin hacer preguntas incómodas. Los partos eran en casa, con la ayuda de alguna vecina que callaba más de lo que hablaba. Y después, apenas me daban unas horas para descansar antes de que la vida me golpeara otra vez con la realidad. Tenía que seguir cocinando, limpiando, criando. El silencio era mi cárcel. No podía hablar con nadie, no podía llorar libremente, no podía pedir ayuda. Cada lágrima tenía que guardarla para mí, cada grito lo tragaba en el silencio de la noche. Mi padre me recordaba constantemente que yo le pertenecía, que mi destino estaba marcado. Eres mi hija y mi mujer, y de esta casa no sales, me repetía con voz firme,
como si esas palabras fueran una sentencia eterna. Lo peor de todo era la confusión en mi corazón. Porque a pesar de todo el dolor, había momentos en que lo veía como el padre que había sido en mis primeros años de vida, el hombre que me cargaba en brazos, que me enseñaba a caminar, que me hablaba de la vida en el campo. ¿Cómo podía ese mismo hombre ser también el monstruo que me robó la infancia? Esa contradicción me destrozaba por dentro, me hacía sentir atrapada en un laberinto sin salida. Mis hijos crecían, uno tras otro, y cada vez me resultaba más difícil ocultar la verdad. ¿Qué dirían cuando supieran que su padre también era su abuelo? ¿Qué pasaría el día que alguien del pueblo se atreviera a contarles la realidad? Vivía con miedo constante, con el corazón encogido, esperando el momento en que mi secreto explotara como una bomba. Pero en esos mismos hijos encontré también mi única razón para seguir viva. Ellos me daban fuerzas cuando ya no las tenía, me arrancaban una sonrisa en medio de la tristeza más profunda. Los abrazaba con todas mis fuerzas, como si de ese abrazo dependiera mi vida. Ellos eran inocentes, eran mi responsabilidad, y yo no podía fallarles. En silencio comienza a forjar una promesa. Algún día, cuando tuviera fuerzas, cuando la vida me diera una oportunidad, iba a romper esas cadenas. No sabía cómo ni cuándo, pero lo juré en mi corazón, mis hijos no crecerían creyendo que lo que yo viví era normal. No permitiría que la historia se repitiera. El tiempo pasó, y con él mis hijos comenzaron a crecer. Ya no eran aquellos bebés indefensos que cabían en mis brazos, sino niños que corrían por el patio, que preguntaban, que observaban todo con atención. Y yo sabía que más temprano que tarde llegaría el momento en que comenzarían a cuestionar. Cada vez que uno de ellos me llamaba mamá, sentía una punzada en el corazón. Porque, en realidad, yo era madre y hermana al mismo tiempo. Era un lazo imposible de explicar, un secreto que cargaba como una piedra atada al cuello. Y aunque trataba de ocultarlo con caricias, con abrazos, con cuentos para dormir, dentro de mí había una sombra que me recordaba que esa verdad algún día saldría a la luz. Mi padre, en cambio, parecía vivir sin remordimiento alguno. Se sentaba en la mesa, orgulloso de sus hijos nietos, y los miraba como si fueran trofeos de su virilidad. Lo veía sonreír y sentía rabia, una rabia que me quemaba por dentro. ¿Cómo podía estar tan tranquilo, tan satisfecho, mientras yo me consumía de dolor y de miedo? Hubo una tarde que nunca olvidaré. Mi hijo mayor, con apenas 8 años, me preguntó: «Mamá, ¿por qué el abuelo siempre duerme en tu cama?» Esa pregunta me dejó helada. No supe qué responder. Balbuceé una excusa torpe, algo sobre que yo me sentía más segura, pero vi en sus ojos que no estaba convencido. Ese día comprendí que el tiempo se me estaba acabando, que no podría esconder la verdad para siempre. La gente del pueblo seguía murmurando. Algunas mujeres me miraban con lástima, otras con desprecio. Había quienes me llamaban la esposa del padre, como si fuera un chiste cruel. Yo bajaba la cabeza, apretaba los dientes y seguía caminando, porque no tenía fuerzas para enfrentar a nadie. Pero por dentro, cada palabra me hería como un cuchillo. Las noches eran mi único refugio. Cuando todos dormían, me sentaba junto a la ventana, miraba el cielo estrellado y soñaba con otra vida. Una vida donde pudiera ser libre, donde pudiera reír sin miedo, donde mis hijos pudieran crecer sin cargar el peso de una historia tan oscura. Me aferraba a esos sueños como quien se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. Pero los sueños no eran suficientes. Dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. Esa promesa que me había hecho en silencio empezó a tomar forma. Ya no quería seguir siendo la víctima callada, la niña convertida en esposa, la mujer atrapada en una prisión invisible. Comencé a pensar en maneras de escapar, en cómo proteger a mis hijos, en cómo romper el ciclo. La oportunidad, sin embargo, no era fácil. Vivíamos aislados, sin familia que me ayudara, sin amigos de confianza. Y además, estaba el miedo. El miedo a que si intentaba huir, mi padre me encontrara y me castigara de formas aún más terribles. El miedo a que me quitaran a mis hijos, a que me los arrancaran de los brazos. Aún así, cada día que pasaba mi determinación crecía. Mis hijos merecían un futuro diferente, y yo estaba dispuesta a sacrificarlo todo para dárselo. Empecé a guardar pequeñas cosas, unas monedas que encontraba, un pedazo de pan extra,
cualquier detalle que pudiera servirme el día que llegara el momento de huir. Y mientras tanto, seguía sonriendo frente a ellos, ocultando mis lágrimas, porque no quería que crecieran con odio. Si algún día tenían que saber la verdad, quería que también supieran que su madre luchó, que nunca se rindió, que incluso en la oscuridad más profunda se aferró a la esperanza. Lo que aún no sabía era que esa esperanza pronto se pondría a prueba de la manera más dolorosa que jamás imaginé. El momento que cambiaría mi vida llegó una noche de tormenta. La lluvia caía con fuerza sobre el techo de lámina, y cada trueno hacía temblar las ventanas de la casa. Mis hijos estaban dormidos, pero yo no lograba cerrar los ojos. Había algo en el aire, una sensación extraña, como si el destino estuviera a punto de golpear la puerta. Mi padre entró en la habitación más tarde de lo habitual. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol, sus pasos tambaleantes, y su voz ronca me heló la sangre. No era la primera vez que venía así, pero aquella noche se veía diferente, más violento, más decidido, más cruel. Me tomó del brazo con una fuerza brutal y me arrastró hacia la cama, sin importar que uno de mis hijos dormía a pocos metros. Yo traté de resistirme, lloré, supliqué, le pedí que se detuviera, pero sus ojos parecían vacíos, como los de un hombre que había perdido toda humanidad. Y entonces escuché algo que me partió el alma. Mi hijo mayor, asustado, despertó y me vio. Sus ojos inocentes se encontraron con los míos, y en ellos vi un dolor y un miedo que nunca debería haber conocido a tan corta edad. Ese instante fue el límite. Algo dentro de mí se rompió. Comprendí que ya no podía seguir soportando, que no podía permitir que mis hijos crecieran viendo aquello, que no podía dejar que el ciclo de dolor se repitiera en sus vidas. Esa misma noche, mientras todos dormían, tomé una decisión: iba a escapar, aunque me costara la vida. Los días siguientes me dediqué a preparar todo en silencio. Guardaba trozos de pan en un pañuelo, escondía monedas debajo de una tabla del piso, y lo más importante, hablaba con mis hijos en voz baja, preparándolos para una partida sin explicarles del todo. Les decía que algún día iríamos a un lugar donde nadie nos haría daño, donde podrían correr libres y reír sin miedo. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Una vecina, una mujer mayor que había sospechado de mi situación, se acercó un día y me dejó una pista: si alguna vez necesitas huir, hay un camino entre los cañaverales que lleva al pueblo. Pero tienes que tener cuidado. Si él te descubre, no lo contarás. Esas palabras me quedaron grabadas como un mapa secreto en la mente. Pasaba las noches planeando en silencio, calculando cada paso, cada segundo, porque sabía que no tendría una segunda oportunidad. Pero el miedo seguía siendo mi sombra. ¿Y si él nos alcanzaba? ¿Y si nos encontraba en medio del camino? ¿Y si la gente del pueblo nos rechazaba? Porque en esa época, para muchos, lo que me había ocurrido no era un crimen, sino una vergüenza que debía ocultarse. Aún así, algo mucho más fuerte me empujaba hacia adelante: mis hijos. Cada vez que los veía dormir, cada vez que los escuchaba reír a pesar de todo, mi corazón me gritaba que debía sacarlos de esa pesadilla. La tensión aumentaba día a día. Mi padre parecía sospechar de algo. Me observaba con más desconfianza, revisaba mis cosas, incluso llegó a golpearme porque pensaba que yo ocultaba dinero. Yo fingía sumisión, bajaba la mirada, actuaba como si nada hubiera cambiado, pero por dentro ya no era la misma. Era una madre dispuesta a todo. Y entonces ocurrió algo que precipitó mi plan. Una tarde, mientras estaba en el patio, escuché a mi padre hablar con un vecino. Decía que quería entregar a una de mis hijas, a un niña, a un hombre mayor del pueblo a cambio de unas tierras. Ese día sentí que el mundo se me venía abajo. No podía permitir que una de mis hijas pasara por lo mismo que yo. Ese fue el momento definitivo. Esa noche supe que el día de la fuga había llegado. La noche de la huida llegó como un secreto compartido entre mi corazón y el viento. No había luna, y la oscuridad parecía cómplice de mis pasos. Había esperado a que mi padre se emborrachara hasta perder la conciencia, y cuando lo escuché roncar profundamente, supe que era el momento. Desperté a mis hijos uno por uno, susurrando en sus oídos. Sus ojos, adormilados y asustados, me miraban con preguntas que no podían hacer en voz alta. Les pedí silencio absoluto, les dije que íbamos a buscar un lugar mejor, que confiaban en mí. Y ellos, con esa fe ciega que solo los niños tienen hacia su madre,
Asintieron sin decir palabra. Tomé el pañuelo donde había guardado trozos de pan y algunas monedas, lo até a mi cintura y abracé a mis pequeños. El mayor, con apenas 13 años, me ayudaba a guiar a los más pequeños, como si entendiera que esa noche él también debía ser hombre. Salimos descalzos, para que el sonido de nuestros pasos no nos delatara. El suelo estaba frío y lleno de piedras, pero nadie se quejaba. Solo se escuchaba el murmullo del viento entre los cañaverales y el sonido lejano de un perro ladrando en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía delatarnos. Cada sombra me parecía un enemigo, cada rama rota bajo nuestros pies un trueno. Caminábamos rápido, casi corriendo, y yo iba rezando en silencio, pidiéndole a Dios que no dejara que él despertara. Pero el destino parecía querer ponerme a prueba. Apenas habíamos avanzado unos metros por el camino de los cañaverales cuando escuché un ruido detrás de nosotros. Una puerta que se cerraba con violencia. Mi sangre se heló. Giré la cabeza y, entre la oscuridad, vi una figura tambaleante con una lámpara en la mano. Era él. Mi padre había despertado. El terror se apoderó de mí, pero no podía detenerme. Abracé más fuerte a los niños y les grité en susurros desesperados: «¡Corran, corran sin mirar atrás!». Ellos obedecieron, y yo corrí tras ellos, con las lágrimas cegándome la vista. Detrás, su voz tronaba como un demonio: «Vuelvan aquí, malditos. No van a escapar de mí». El sonido de sus pasos se acercaba, su respiración pesada cortaba el aire. Yo sentía que en cualquier momento una mano me tomaría del cabello y me arrastraría de vuelta al infierno. Entonces ocurrió lo inesperado: uno de mis hijos tropezó y cayó al suelo. Quise levantarlo, pero en ese instante vi la luz de la lámpara acercarse peligrosamente. No había tiempo. El mayor, con un valor que jamás olvidaré, tomó al pequeño en brazos y siguió corriendo, aunque casi no podía con su peso. Seguimos corriendo sin mirar atrás hasta que encontramos un viejo árbol caído que cubría parte del camino. Nos escondimos detrás, conteniendo la respiración, mientras la luz de la lámpara se movía cerca de nosotros. Podía escuchar el crujir de las hojas bajo sus pies, podía sentir su furia en el aire. Mis hijos temblaban, y yo los apretaba contra mi pecho, rogando que el silencio nos salvara. Pasaron segundos que parecieron eternos. La lámpara iluminó brevemente nuestro escondite, y en ese instante creí que todo estaba perdido. Pero milagrosamente, él siguió de largo, gritando insultos y maldiciones mientras se internaba más en el camino. Aprovechamos ese momento para levantarnos y seguir corriendo en dirección al pueblo. El amanecer ya pintaba el cielo con tonos naranjas cuando finalmente vimos las primeras casas a lo lejos. Sentí que mi cuerpo desfallecía, que mis piernas ya no podían más, pero la esperanza de que mis hijos estuvieran a salvo me dio la fuerza para dar los últimos pasos. Cuando llegamos, toqué la puerta de la primera casa con desesperación. Una mujer mayor abrió, y al verme cubierta de tierra, lágrimas y con 7 niños detrás de mí, entendió sin que yo dijera una sola palabra. Nos hizo pasar y nos escondió en su hogar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que habíamos escapado del infierno, aunque sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron los más duros y, al mismo tiempo, los más liberadores de mi vida. La mujer que nos dio refugio se llamaba Doña Mercedes. Era viuda y vivía sola en una casita humilde, pero con un corazón tan grande que nos abrió las puertas sin hacer preguntas. Nos escondió de mi padre, que durante días recorrió el pueblo gritando mi nombre, diciendo que yo era su esposa, que me pertenecía. La gente murmuraba, algunos con compasión, otros con desprecio, porque en aquel tiempo esas cosas se cubrían con silencio y vergüenza. Pero doña Mercedes fue valiente. Fue ella quien habló con el sacerdote del pueblo y con las autoridades locales, denunciando lo que mi padre había hecho. Muchos no querían involucrarse, temían su carácter violento, pero poco a poco la verdad salió a la luz. Había otras niñas, otras mujeres que habían sufrido lo mismo en silencio. Yo no era la única. El sacerdote nos apoyó, y gracias a él y a algunos vecinos que tuvieron el coraje de alzar la voz, mi padre fue arrestado. No sé si alguna vez pagó lo suficiente por todo el daño que causó, pero al menos dejó de perseguirnos. Y por primera vez en mucho tiempo, pude dormir sin miedo a escuchar sus pasos acercándose a mi cama. Mis hijos y yo comenzamos una vida nueva en aquel pueblo.
No fue fácil, éramos pobres, señalados por muchos, pero también encontramos manos que nos ayudaron. El mayor empezó a trabajar en el campo, los más pequeños asistían a la escuela que el sacerdote nos consiguió, y yo trabajaba lavando ropa para las familias. Era un esfuerzo enorme, pero cada día que veía a mis hijos libres, cada risa que escuchaba sin miedo, era una victoria. A veces, en las noches tranquilas, me sentaba en la puerta de la casa y pensaba en todo lo que había vivido. El dolor, las humillaciones, la violencia, pero también la fuerza que descubrí dentro de mí. Había sido hija y esposa al mismo tiempo, había vivido en una prisión disfrazada de hogar, y aún así había encontrado el coraje para escapar. Y aunque las cicatrices nunca desaparecieron, aprendí a transformarlas en un testimonio. Porque mi historia no es solo mía, pertenece a tantas mujeres de aquella época que fueron obligadas a callar, que vivieron en la sombra, que nunca pudieron contar lo que pasaron. Hoy les hablo con el corazón abierto, con la voz temblorosa pero firme, para decirles que siempre hay una salida. Que incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe un rayo de esperanza. Mis hijos crecieron, formaron sus propias familias y me dieron nietos que son mi orgullo. Ellos son la prueba viva de que del dolor también pueden hacer la vida, la risa y la esperanza. Y ahora, al contarles esta historia, les entrego un pedacito de mi alma. Porque no quiero que quede en el olvido, quiero que se sepa, que se recuerde y que nunca más se repita. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para escuchar más relatos como este, y a dejar tu comentario aquí abajo. Tus palabras son la fuerza que mantiene viva esta voz de abuela que cuenta lo que muchos callaron.